Overlord Volumen 8. Los dos líderes. Historia paralela 2. Un día en Nazarik. Parte 2. Mare apartó la mirada del libro que estaba leyendo, para comprobar si había movimiento en la puerta del 7º piso. Sintió una pequeña reacción de poder y colocó un marcador antes de dejar el libro al lado de la silla. Agarró el bastón a su lado, el ítem de clase divina, sombra de Yggdrasil. Mare alcanzó el ítem mágico que colgaba de su collar con la otra mano, pero se detuvo a mitad de la acción. No había necesidad de contactar a su hermana. Como no hubo informes de intrusos, la persona que se acercaba tenía que ser un camarada. Mare bajó arrastrando los pies con pequeños pasos mientras se dirigía hacia la puerta. A su hermana le gustaba saltar al coliseo desde los asientos de la audiencia, pero a Mare no. Las escaleras estaban allí por una razón y usarlas parecía una muestra de lealtad a los seres supremos. Probablemente tenían la intención de usar las escaleras. No puedo decirle eso a mi hermana. Ella me daría una mirada aterradora. Así que decidió que al menos no dejaría que la generosidad de los seres supremos se desperdiciara, y bajó por las escaleras. Más allá de la sala de espera, había una figura de pie frente al espejo que brillaba en 7 colores diferentes. ¿Esperaste mucho? Oh. ¿No es el guardián del piso, Mare-sama? Para que usted venga aquí personalmente, es un honor. El payaso, vestido con un traje de color blanco puro con una máscara de la forma de un pico de pájaro, se inclinó ante Mare, que hizo lo mismo. Hola, Pulcinella-san. ¿Para qué estás aquí? Bueno, no sé si lo sabes o no, pero actualmente estoy trabajando bajo las órdenes de Demiurge-sama. Hoy, vine como mensajero de Demiurge-sama. Por favor, tome esto. El payaso le entregó la carpeta que sostenía. Si es de Demiurge-san, ¿es esta la carpeta de notas? Eso es correcto. Vaya, que Mare-sama salga personalmente. Tuve mucha suerte. Si hubiera sido Aura-sama, habría necesitado pedirle que te llamara. ¿Es eso así? La carpeta de notas era un sistema ideado por el propio gobernante de la gran tumba de Nazarik, Ainzo Al-Gaun. Era un sistema que permitía a los guardianes de piso escribir mensajes no urgentes y comunicarse entre sí. No existía nada similar hasta ahora. Cuando Mare aceptó la carpeta, tuvo una sensación extraña y murmuró, esto es. Mientras lo miraba. Pero, ¿por qué no podrías dárselo a mi hermana? Dado que Aura también era una guardiana de piso, no había ninguna razón por la que el mensaje no pudiera ser entregado a ella también. También era una gran trabajadora, por lo que no arrojaría la carpeta a un rincón en alguna parte. Yo mismo no conozco los detalles. Pero Demiurge-sama me dio órdenes específicas de no dárselo a Aura-sama y entregárselo directamente a usted. Ya veo, ¿qué hay de Demiurge-san? Fue una pregunta breve, pero Pulcinella entendió lo que quería decir. Tampoco puedo decir que entiendo completamente lo que quiso decir. Sin embargo, yo creo que la respuesta o la razón estaría en esa carpeta. Ok. Hablando de eso, ¿qué está haciendo Demiurge-san justo ahora? Está llevando a cabo un experimento de reproducción. Los humanos pueden reproducirse entre sí, pero no pueden reproducirse con semihumanos. ¿No es esto una verdadera tragedia? Que los amantes no puedan dar el fruto de su unión solo por ser de especies diferentes. Para salvar almas tan desafortunadas, Demiurge-sama está trabajando duro. Desarrollar esa posibilidad entre humanos y semihumanos. El payaso habló como si estuviera recitando un discurso con ambos brazos abiertos y apuntando al cielo. Mare parpadeó hacia Pulcinella, que cambió tan repentinamente. Por favor discúlpeme. Me he emocionado demasiado con la generosidad de Demiurge-sama, de tratar de traer alegría a los humanos. Por favor perdóneme. Está bien. Demiurge-sama dijo que se convertiría a sí mismo, o más bien a los demonios, en el objetivo del odio de los humanos, para que no se resentieran entre sí. ¡Qué inmenso desinterés! Pulcinella ni siquiera puede ver, porque me conmovió hasta las lágrimas. Pulcinella hizo un gesto para secarse las lágrimas encima de la máscara. Por supuesto,
No hubo lágrimas reales y habló en su tono alegre habitual, que no sonaba en absoluto triste. ¿Por qué lo odiarían? No puedo entender por qué odiarían a nuestro amable y generoso Demiurge-sama, pero lo dijo él mismo. Ah, hablando de eso, escuche esto. Debido a que Demiurge-sama era tan generoso, se apiadó del ganado hambriento. Así que les hizo intercambiar niños, los asó y los puso sobre la mesa. Si no tuviera corazón, ¿no los habría servido sin cambiarlos? ¿Es así? Por supuesto. Incluso les permitió despedirse trayendo a ambos padres y dejándolos sentarse junto a la mesa. Que hubiera alguien como Demiurge-sama, que sería lo suficientemente considerado como para que la familia se despidiera mientras sonreía. No habrá nadie además de los seres supremos. Estoy seguro de ello. Supongo. Mare dio una respuesta llana al extasiado discurso de Pulcinella. No le importaba lo que le sucediera a nadie que no perteneciera a Nazarick. Después de un par de segundos, Mare borró todos los pensamientos sobre el ganado de Demiurge. Además, cuando mueren de hambre, su cabeza puede decir que sí, pero su estómago puede que no. Demiurge-sama pensó en el futuro y después de advertirles, se aseguró de que se lo comieran todo, hasta el último bocado. Es un verdadero generoso. Sintiendo que la historia no terminaría, Mare interrumpió rápidamente. ¿Cómo está Guren-san? Si quiero devolver el mensaje, es posible que deba pedírselo a él, pero no sé qué está haciendo ni dónde. Él o ella, yo personalmente teorizo que Guren no tiene género. La última vez que vi a esa persona fue cuando Demiurge-sama no estaba presente, y estaba tendido en una emboscada alrededor de la puerta del 7º piso. Es así. Mare recordó cómo era Guren. Un guardián del área que escondió su gigantesco cuerpo en lava, y arrastró a los desprevenidos oponentes a un terreno que era ventajoso para él, Guren. Solo era de nivel 90, pero debido a que estaba optimizado para el combate, en términos de pura capacidad de lucha, se encontraba entre los más fuertes de Nazarick, e incluso podía luchar de manera uniforme con algunos guardianes de piso. Por lo tanto, era el más adecuado para defender el 7º piso en ausencia de Demiurge. Ah, parece que fui demasiado hablador. Dado que ya pasé la carpeta de notas a usted, me iré a esparcir sonrisas y risas. Gracias. Mare inclinó la cabeza y Pulcinella respondió suavemente. No tienes que agradecerme. Estoy satisfecho con solo ver su sonrisa, Mare-sama. El payaso se encogió de hombros dramáticamente. Hasta que nos encontremos de nuevo. Desapareció por la puerta del 7º piso mientras saludaba. Después de verlo desaparecer, Mare abrió la nota. Lleno de sentimientos de superioridad y la traición del hecho de que solo él podía leerlo, y su hermana no, Mare escaneó rápidamente la página. Parpadeó un par de veces después de terminar de leerlo. Esto es más como un mensaje que Ainsama envió a los guardianes que un memo. El mensaje estaba dirigido solo a los guardianes varones y los elogió por su arduo trabajo habitual. El siguiente contenido podría resumirse como una invitación a tomar un baño juntos si tuvieran tiempo. Los nombres de los participantes enumerados fueron Ains, Demiurge, Mare y Cocytus. Las dos primeras personas habían marcado con un círculo en participar entre las opciones de participar o no participar. Normalmente, el nombre de Sebas también estaría allí, pero estaba reuniendo información en una ciudad humana con Celustchen. ¿Cuál será la fecha? Había un lado que decía que la fecha era indeterminada, y se acordará la fecha más conveniente para los participantes. No había razón para dudar en marcar con un círculo la opción participar. El mensaje decía que estaría bien que no participaran, pero Mare simplemente no podía rechazar una propuesta de su amable y generoso maestro. No habría nadie en la gran tumba de Nazarick que se negara. Mare tomó el lápiz que estaba incluido en la carpeta y marcó con un círculo la palabra participar, junto a su nombre. Sonrió mientras miraba el círculo al lado de su nombre, pero pronto nubes oscuras envolvieron su corazón. Pero, ¿cómo le doy esto a Cocytus? Había varias menciones en el mensaje para no decirles nada a los guardianes femeninos, y Mare pudo sentir la intención de su maestro, de querer mantenerlo en secreto entre los guardianes masculinos. En este caso, sería mejor para él entregar el mensaje personalmente.
No es agradable mantenerlo en secreto de mi hermana, ¿verdad? ¿Le dicen afecto? Mientras obtengo eso, ella necesitaría defender el piso sola. A menos que fuera por órdenes, Mare siempre le diría a Aura a dónde se dirigía, incluso si solo iba a visitar a los otros guardianes. Era lo correcto ya que Aura y Mare tenían la tarea de defender este piso. Mare agarró el ítem mágico que colgaba de su cuello. «Oh, Onechan? ¿Puedes escucharme?» Recibió una respuesta inmediata. «Puedo escucharte, Mare, ¿qué pasa?» «Ah, eso es un alivio». ¿Qué fue?» «Necesito ir a visitar a Cocytus ahora mismo. Volveré pronto». «¿A Cocytus?» «Sí. Tengo que darme prisa». «¿De qué se trata?» Los hombros de Mare se estremecieron por un breve momento. Se sentía como si su voz se rompiera, pero entonces apenas logró exprimir las palabras. Nada. No es nada, pero tengo que ir. La voz de Aura sonaba como si sospechara, y la idea hizo que las manos de Mare se empaparan de sudor. Pero, no puedo evitarlo. Son las órdenes de Ainsama. Aparte del creador de Mare y Aura, Bukubuku Chagama, las palabras de Ains eran más importantes que las de cualquier otro ser supremo. Tenía prioridad sobre cualquier otra cosa. Bueno, supongo que no importa. Entonces ve. Recuerda que el quinto piso es frío, así que protégete de él. Ah, pero si es Mare no habrá problema. Sí. Está bien si uso magia. Entonces me iré. Si seguía hablando durante demasiado tiempo, podría revelar algo. Así que Mare rápidamente retiró su mano del ítem mágico. Parecía que su hermana estaba tratando de decir algo más antes de que la interrumpieran, pero si era una suerte para él o no, no podía oírlo. Ah, está bien. Es hora de darse prisa. Mare activó el anillo más importante que recibió de su maestro. Inmediatamente después de teletransportarse, Mare sintió que algo blanco se le pegaba a la cara. Era nieve que volaba por el aire. El aliento de Mare se condensó en una nube blanca que instantáneamente sopló detrás de él. Fue el resultado de la tormenta de nieve y el frío extremo de la zona. La nieve y el hielo volaron junto con la tormenta en un frenético blanqueamiento, y la nieve interminable cubrió cualquier rastro de pisadas casi de inmediato. Aunque el clima estaba diseñado para hacer que cualquier invasor perdiera la pista de donde se encontraba, generalmente no era tan severo. Por lo general, las nubes negras en el cielo soltaban algunas pizcas de nieve y, aunque este era un mundo sombrío, las nubes nunca cubrían completamente el cielo. Mare miró a izquierda y derecha. Usó el anillo de Ainzoalgaun, por lo que debería estar cerca de donde quería ir. Mare se movió rápidamente después de encontrar su destino. No quedaban huellas por donde caminaba. No hubo una sensación de hundimiento suave como pisar la nieve, se sintió más como caminar sobre un suelo duro. Este mundo blanco puro sin rastro de nadie más parecía estar diciéndole a Mare que solo había nieve aquí. Por supuesto, Mare sabía, con su magia pasiva de percepción extrasensorial, que este páramo era solo un disfraz. Los emboscadores sabían que él era el guardián del sexto piso, por eso no se mostraron. Mare llegó a su destino en silencio. Delante de él había una gigantesca esfera blanca que parecía un nido de avispas al revés. Rodeando la estructura había 6 cristales muy altos, sus bordes afilados apuntaban al cielo. Había siluetas humanas visibles en el interior. Cuando Mare dio un paso adelante, un crujido inquietante vino de debajo de sus pies. Cuando volvió su atención al suelo, pudo ver que estaba de pie sobre una capa de hielo liso, a diferencia de la llanura cubierta de nieve por la que había estado caminando hasta ahora. El hielo parecía espeso, pero podía decir que había sombras oscuras acechando justo debajo del hielo. Mare siguió caminando. Dio cada paso con confianza, como si supiera que el hielo no se rompería. A pesar de los constantes crujidos, Mare llegó ante la gigantesca esfera sin ningún problema. Disculpa. ¿Cocytus-san está aquí? Mare habló hacia uno de los cristales gigantes en lugar de la esfera. En respuesta, los monstruos con la apariencia de humanas femeninas se mostraron a través del cristal.
La cantidad de monstruos correspondía a la cantidad de cristales y vestían ropas de un blanco puro. Su piel era de color blanco azulado y su cabello era negro. Eran vírgenes congeladas, un monstruo de tipo hielo de nivel 82, que sirvieron como centinelas para la residencia de Cocytus, la tierra bola de nieve, así como sus guardaespaldas. Bienvenido, Mare-sama. Gracias por su visita. ¿Qué pasa con, Cocytus-san? Cocytus-sama se encuentra actualmente fuera de la gran tumba de Nazarik, visitando el nuevo pueblo lagarto. Es así. La Virgen helada respondió mientras se inclinaba. Sí. Si tiene un mensaje que dejarle, nosotras se lo llevamos. ¿Qué desea hacer? Mare vaciló. Como llegó tan lejos, podía dejar la carpeta en la habitación de Cocytus y dejar un breve mensaje con las vírgenes heladas. Pero considerando el contenido del memorándum, dárselo directamente a Cocytus sería respetar plenamente las órdenes del maestro. Entonces, ¿cómo iría con Cocytus, que estaba afuera? No había ninguna regla especial que prohibiera a los guardianes salir de Nazarik. Sin embargo, había condiciones que cumplir antes de salir. Fue porque el maestro había prohibido toda actividad independiente fuera de la gran tumba de Nazarik. La información recopilada hasta ahora indicaba que los seres de nivel 100 como los guardianes de Nazarik eran desastres andantes inimaginables en el mundo exterior. No habría ningún problema incluso si Mare, uno de esos desastres andantes, participara en una acción independiente. Sería el mundo exterior el que debería tenerle miedo, pero ese fue un error solo posible después de olvidar un incidente importante. Había un enemigo desconocido que le lavó el cerebro a Schaltear y podría poseer un ítem de clase mundial. También hubo destellos de la actividad de los jugadores en las sombras de vez en cuando. Necesitaban tomar precauciones adicionales porque no podían evaluar cuántos o qué tan fuertes eran los enemigos. Humo. ¿Qué debería hacer? Cualquiera que quisiera salir debía estar acompañado por al menos 5 sirvientes de nivel 75. Mare tenía 2 dragones como subordinados directos, pero eran demasiado grandes para ser discretos. Lo mejor sería preguntarle a su hermana, pero considerando cómo fue la conversación, no quería hacer algo tan aterrador. Entonces lo golpeó una epifanía. Fue perfecto tanto en nivel como en número. Lo siento, pero ¿puedes venir conmigo? Me disculpo, pero Cocytus-sama nos ha ordenado que protejamos este lugar. Con la excepción de Ain-sama, no podemos desobedecer la orden de Cocytus-sama, por favor, perdónenos. No, está bien. No se pudo evitar. Si lo hubiera pensado, habría sido bastante obvio que no podían hacerlo. La siguiente idea que le vino a la mente fue preguntarles a los Lords Demonios en el 7º piso, pero a menos que les diera una buena razón, sería rechazado nuevamente. Era cierto que no podía confiar en ningún piso que no fuera el que Demiurge custodiaba. Fue difícil pedir ayuda a un guardián que no estuviera nombrado en el memo. Además, la mayoría de los sirvientes por encima del nivel 80 en la gran tumba de Nazarik eran subordinados directos de un guardián, y aquellos que no lo eran pocos y estaban muy separados entre ellos. Por eso, Mare tendría que preguntarle a Demiurge si quería tomar prestados a los señores demonios. ¿Pero cómo me pondría en contacto con él? La única forma de contactar a Demiurge que estaba afuera era enviar a un sirviente como mensajero o usar magia. Pero además de él, Mare recordó el libro que acababa de leer. ¿Tenía subordinados por encima del nivel 75? Pero él no es un guardián. Mew, ¿estará bien ya que él también es un hombre? Si le pido que lo mantenga en secreto. Gracias. Estaré bien. ¿Es eso así? Entiendo. Mare activó el anillo. Su destino era la gran biblioteca de Nazarik del piso 10, Surbanipel. Hora de Nazarik 9:54. El paisaje cambió inmediatamente de una llanura nevada a una gran habitación. La habitación estaba decorada de forma sencilla, con negro liso como color base, mientras que una luz tenue y rojiza iluminaba el área. El techo formaba una cúpula de suave pendiente, con un gran juego de puertas dobles en el lado opuesto. Los golems estaban parados a ambos lados de las puertas que conducían al salón del trono. Tenían casi 3 metros de altura,
casi tan grandes como las propias puertas. Los golems tenían la forma de guerreros con armadura y debido a que estaban hechos de metales raros, eran más fuertes que los golems normales hechos por los seres supremos. Disculpen, ¿pueden abrir la puerta? En respuesta a la solicitud de Mare, los dos golems pusieron sus manos en la puerta y la abrieron lentamente. Después de un fuerte crujido, Mare entró por las puertas abiertas, que eran lo suficientemente grandes para que varias personas entraran a la vez. La vista que tenía ante él recordaba más a un museo de arte que a una biblioteca. Innumerables decoraciones agregaron estilo al nivel, mientras que las estanterías e incluso los libros en sí parecían adornos en exhibición. No se podía ver ni una sola mota de polvo en los pisos de madera inmaculadamente pulidos, y la superficie estaba cubierta de hermosos diseños grabados. El área superior era bastante espaciosa, con un diseño similar a un pasillo, y un balcón que se extendía desde el segundo piso. Incluso en el segundo piso había innumerables estanterías, dispuestas como si estuvieran asomándose a la habitación. El techo, semicircular, estaba cubierto de grandes frescos y lujosas tallas. Incluso había libros en las numerosas estanterías de vidrio al otro lado de la habitación. Había muchas fuentes de luz en la habitación, pero ninguna demasiado deslumbrante. De hecho, un humano normal frunciría el ceño, alegando que estaba demasiado oscuro. Era imposible ver todo el interior de un vistazo porque las estanterías cubrían el paisaje en todos los ángulos. En medio de un silencio propio de una biblioteca, las puertas se cerraron lentamente detrás de Mare. Se volvió más oscuro ya que no entraba luz por la entrada. La quietud en el aire se transformó para crear una atmósfera espeluznante que hizo que el silencio sonara como otro ruido. Por supuesto, para alguien como Mare que podía ver en la oscuridad tan bien como durante el día, no era para nada espeluznante. Mare se dirigió hacia el interior a un ritmo bastante rápido. Esta fue la sala de la lógica. En su mayor parte, la biblioteca se dividió en tres grandes salas: la sala de la sabiduría, la sala de la lógica, la sala de la magia. También había varias salas más pequeñas diseñadas para usos especializados y las habitaciones individuales para el personal. Su destino estaba bastante lejos considerando el tamaño del área. A ambos lados del túnel había filas de estanterías con innumerables libros dispuestos en ellas. Los libros de Yggdrasil se pueden dividir en 5 grandes categorías. La primera categoría era una colección de datos de monstruos registrados, que se requería para convocar a dichos monstruos como mercenarios. Había 3 tipos de monstruos dentro de Nazarik. El primer tipo consistía en monstruos que se crearon de manera similar a los personajes de jugador. El siguiente tipo consistía en monstruos engendrados automáticamente que estaban por debajo del nivel 30, y el último tipo consistía en monstruos que fueron convocados como mercenarios. Los monstruos mercenarios debían ser convocados usando un libro, un ritual de invocación especial y una cantidad adecuada de oro. Por lo tanto, no podrían ser convocados sin un libro. La segunda categoría eran los ítems mágicos. Ciertos cristales de datos solo se pueden imbuir en un ítem con forma de libro. Los artículos con forma de libro solían ser artículos mágicos de un solo uso. La diferencia entre un pergamino y un libro es que, si bien los pergaminos solo pueden ser usados por ciertas clases, cualquiera puede usar un libro. La tercera categoría fueron los artículos de eventos. No era raro que se requiriera un artículo al avanzar a una clase especial, y algunos de estos artículos tenían la forma de un libro. Incluso Ainz necesitaba un libro de los muertos cuando evolucionó de un mago esqueleto a un lich anciano. Hubo otros libros como Bibliografía de investigación de armas o Anécdotas de los 4 grandes espíritus. También había libros que enseñaban magia nueva. La cuarta categoría fueron los datos cosméticos para las apariencias. Estos libros contenían los datos cosméticos de las apariencias de ítems como espadas, escudos y armaduras. Los jugadores con ciertas habilidades de herrero podrían poner nuevos aspectos en los ítems con este y otros materiales apropiados. La quinta categoría eran las novelas en forma de libros. Normalmente, habría literatura antigua y clásica, cuyos derechos de autor se agotaron hace mucho tiempo, pero también había historias de fondo distribuidas por el equipo de desarrollo y novelas originales escritas por jugadores en Yggdrasil. También
Había fanfictions basadas en el mundo de Yggdrasil o guías del juego en forma de diarios o novelas. La mayoría de los innumerables libros de la biblioteca pertenecían a la primera categoría, para convocar monstruos como mercenarios. Por supuesto, no había necesidad de acumular tantas copias de ellos. Incluso si usaran todo el suministro de oro del gremio, aún no podrían usar ni siquiera una décima parte de los libros. Debido a que los datos de los monstruos no eran muy costosos, los miembros del gremio comenzaron a hacer una gran cantidad de duplicados. La intención había sido esconder ítems valiosos entre una masa de ítems inútiles. Mare miró los libros de reojo mientras pasaba junto a ellos. Entonces, una sombra espantosa apareció de repente desde más allá de las estanterías, como si lo detuviera. Llevaba una túnica negra con capucha que parecía fundirse con la propia biblioteca. En su cinturón había una varita de joyería incrustada, con varias correas entrelazadas con cristales. Tenía un rostro pálido que parecía como si lo hubieran embalsamado. Cada vez que se movía, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor muy sutilmente. Era un monstruo infame entre los tipos de lanzadores de magia no muertos, un lich anciano. Su apodo en Yggdrasil era, el que posee falsa riqueza, blanco. Puesto que era solamente nivel 30, tenía el segundo rango más bajo en la jerarquía de los monstruos tipo liches ancianos. También hubo otras subespecies que tenían un color diferente llamados, el que posee falsa riqueza, rojo, y el que posee falsa riqueza, negro. Lo que lo diferenciaba de otros liches ancianos era el hecho de que llevaba un brazalete en el brazo izquierdo. Las palabras bibliotecario J estaban escritas en él. Bienvenido, Mare-sama. El lich anciano se inclinó mientras hablaba con una voz quebrada que era apenas audible. Se inclinó respetuosamente con una mano en el pecho. Yo vine a ver al bibliotecario jefe. ¿Está él, en las cámaras interiores? El lich anciano pareció como si estuviera pensando por un segundo antes de responder. El bibliotecario jefe comenzó a elaborar pergaminos no hace mucho, por lo que debería estar en la sala de crafteo. Gracias. Yo le guiaré hasta él. Justo por aquí. Está bien. No quiero interrumpirle. Por favor, no te preocupes. Nuestro papel es ayudar a los visitantes. Sería de mala educación rechazarlo después de todo esto. Muy bien, gracias entonces. El lich anciano hizo una sonrisa aterradora y comenzó a caminar. Mare miró al otro no muerto de tipo lich anciano por el que pasó, mientras seguía al que lo estaba guiando. Entonces te devolveré estos libros. Ah, por favor. Gracias. El lich anciano miró el título del libro que recibió de Mare. Ah, Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Lo encontró interesante? Sí, fue muy divertido. Me preguntaba qué debería leer a continuación. Entonces tengo una recomendación para usted. Es un libro que le hará reír sin parar. Se trata de asesinato. Ah, por aquí. Gracias. Mare abrió la puerta que señalaba. La habitación estaba abierta de par en par, pero las enormes estanterías para libros en todos los lados de la habitación irradiaban una presión invisible. Dentro de las estanterías había innumerables catalizadores como minerales, metales preciosos, piedras con atributos especiales, gemas, diversos polvos y los órganos de los animales, todos dispuestos de manera ordenada. Además de esos artículos, había innumerables pergaminos tanto enrollados como desenrollados. Todos estos ítems eran materiales para hacer pergaminos. Por supuesto, estos no eran todos los recursos de la gran tumba de Nazarik. La tesorería contenía varios cientos de veces las cantidades de los recursos aquí. Lo que había en esta habitación era puramente para lo que se necesitaba aquí y ahora. En el medio de la habitación había un gran tablero de dibujo con un pergamino encima. Delante había un esqueleto de algo que parecía un híbrido entre un humano y un animal. No era tan grande, quizás 150 centímetros de alto. Tenía dos cuernos parecidos a los de un demonio que salían de su cráneo, cada una de sus manos terminaba en 4 dedos y sus pies tenían pezuñas. Esta extraña figura vestía una túnica de color azafrán. También había un himatión en su cabeza, envuelto como una capucha para que el cuerno no lo rasgara, y también había uno en su cintura.
Había otros accesorios, como un brazalete de plata incrustado con 7 gemas de diferentes colores, un collar con un ankh dorado, varios anillos que parecían dedos retorcidos y gemas en el imatión que servía como cinturón. Todos eran ítems mágicos con un maná considerable almacenado en su interior. Aunque su apariencia y equipo eran extraños, en realidad fue una de las primeras especies de no muertos, un mago esqueleto. Sería un paso por debajo del lich anciano que acababa de conocer. Pero este mago esqueleto era el bibliotecario jefe de esta enorme biblioteca, Titus Anaeus-Secandes. Era un NPC creado por un ser supremo con habilidades de crafteo en lugar de habilidades de combate. Sus niveles generales también eran más altos que los del lich anciano de antes. Saludos, guardián Mare. Te doy la bienvenida. Hola, Titus-san. Tengo un favor que pedirle. Por supuesto, por supuesto. Atenderé su petición. Sí. Ya sabes, me preguntaba si podría prestarme un sirviente de más de nivel 75 de aquí. Entiendo. Busca salir afuera. ¿Eh? Sí. Lo adivinaste. Mis oídos nunca han olvidado una palabra del Ser Supremo, Ainsama, también teniendo en cuenta tu posición, es una conclusión fácilmente deducible, bien. Tomó una decisión en un instante. Le prestaré los overlords de esta biblioteca, Coxelius, Ulpius, Aelius, Flavies y Aurilies. ¿Eh? ¿En serio? Por supuesto. Realmente, su presencia aquí es una extravagancia. Ellos se regocijarían de tener la oportunidad de defender a su persona, en lugar de a estos tomos antiguos. Entonces, muchas gracias. Pero eso no significa que será gratis. Le pediré una cosa a vos, ayuda en la creación de un pergamino. Ah, sí. ¿Qué necesito hacer? Esté tranquilo. Cuando se lo indique, active su magia de 4º nivel hacia el pergamino. ¿Puede ser cualquier tipo de magia? La decisión será suya. Mare frunció el ceño. Fue más difícil para él cuando necesitaba tomar una decisión. Se preguntó si un hechizo regular estaría bien. Titus alcanzó una pequeña mesa junto a la mesa de dibujo con un pergamino encima. Había un montón de monedas de oro brillando en la parte superior de la pequeña mesa, eran monedas de oro de Yggdrasil. Parte del oro de Yggdrasil se derritió bajo las manos esqueléticas y fluyó sobre el pergamino como si tuviera voluntad propia. El fluido dorado fluyó hasta un punto del pergamino antes de extenderse. En el tiempo que tomó respirar, había un intrincado círculo mágico dorado en la parte superior del pergamino. Listo. Mare rápidamente lanzó el hechizo después de esperar tensamente y pudo sentir su magia siendo absorbida por el círculo mágico. Un pergamino normal habría estado completo en esa etapa, o eso pensó Mare. Hasta que había una llama escarlata. Ocurrió algo que no debería haber sucedido. Mientras Mare observaba con pánico, el pergamino se quemó como un licor con alto contenido de alcohol y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No había rastro de lo que había sucedido, como si hubiera sido una ilusión todo el tiempo. Ni siquiera quedó el olor a quemado. Pero había una prueba que hablaba de lo que había sucedido. Fueron las cenizas del pergamino. Titus recogió las cenizas como si hubiera esperado que sucediera. Al parecer, no puede contener un hechizo de 4º nivel. No depende de la habilidad de la persona, no cabe duda. Titus escribió una nota mientras murmuraba, niño de 10 años, es un fracaso. ¿Por qué fue así? ¿Fue mi culpa? No tiene por qué preocuparse. Con el fin de preservar nuestros pergaminos, estoy intentando crear nuevos con los materiales de este mundo, pero la calidad es demasiado mala. Había límites sobre qué tipo de materiales se podían usar para los pergaminos, dependiendo del nivel de magia que pretendían contener. Por ejemplo, el pergamino normal podría usarse para almacenar magia de 2º nivel, pero nada por encima de eso. Un pergamino hecho con materiales del más alto nivel, como piel de dragón, podría contener incluso magia de 10º nivel. Por supuesto, la piel de dragón era un ítem extremadamente raro que no se podía obtener, excepto matando a un dragón. Todos los miembros de Ainzo Algaun solían cazar dragones juntos en el pasado, pero eso fue en los días de Yggdrasil.
Por eso, Ainz limitó el uso de la piel de dragón hasta que pudieran confirmar la existencia de dragones y otras criaturas en este mundo. Seguramente llegaría un momento en que necesitarían los materiales, y era una tontería usar sus suministros sin poder reponerlos. No, mis dragones no. Dios nos libre. No existe ninguna necesidad de tales medidas. Sus dragones fueron convocados especialmente por la voluntad de los seres supremos. Sería impensable dañar a seres tan bendecidos. Titus tiró las cenizas, que era todo lo que quedaba del rollo, en una papelera. Mientras lo hacía, miró a Mare aliviado. ¿Eso significa que las pieles de este mundo no son adecuadas para hacer pergaminos? Mare miró las cenizas. Es muy probable. No lo sé, mi método puede que no sea el ortodoxo en este mundo. Por ejemplo, la metodología de fabricación de pociones difiere enormemente de aquellos métodos que sé. ¿Esa es una posibilidad? ¿Pero estás seguro de que es culpa del pergamino después de un solo fallo? ¿Solo uno? He experimentado repetidamente con varios materiales de pergamino de la superficie. Pero con magia sobre el tercer nivel, todo terminó igual, en llamas. Es muy probable que se deba a que el pergamino no pudo contener la magia, y, como resultado, se quemó. ¿Pero los lanzadores de magia en este mundo no usan pergaminos como el de hace un momento? Con toda probabilidad, los lanzadores de magia de este mundo utilizan pergaminos normales. No puedo concluir que la práctica sea universal en todos los países de este mundo. Pero cuando se utiliza el pergamino que se encuentra en los países cercanos a Nazarik. Titus sacó un rollo de pergamino que era un poco diferente al que acababa de usar. El experimento concluyó que la magia de primer nivel era el límite. ¿Eso significa que los humanos siempre han estado usando materiales crudos y sin refinar? Probablemente no. La diferencia radica en el proceso de fabricación. Aunque me duele admitirlo, su técnica es bastante refinada. Solo puedo dominar esta nueva metodología y así mejorarme. Eres increíble. Mare sintió respeto por el bibliotecario jefe que hizo un gran esfuerzo para pulir y mejorar sus habilidades. Es gracias a todos los seres supremos. Ahora bien, guardián Mare, le prestaré los Overlords según lo prometido. Hora de Nazarik 10:28. Mare llegó a un edificio de piedra en medio de la aldea de los hombres lagarto, después de depositar el anillo en Nazarik y usar la teletransportación masiva. Los hombres lagarto no poseían la capacidad para construir con materiales de piedra, que necesitaban una base fuerte y sólida en tierras húmedas y pantanosas. Era un hecho que lo habían construido forasteros, los enviados desde Nazarik. La razón por la que Nazarik se había molestado en enviar a alguien a construir algo así estaba detrás de Mare, en la parte más profunda del edificio. Mare se inclinó hacia la figura y también lo hicieron los Overlords que lo acompañaban. La figura que estaba a un par de pasos del suelo era una estatua de piedra del gobernante de la gran tumba de Nazarik, Ainz Al-Gaun. La estatua se veía extremadamente realista, como si el propio Ainz se hubiera petrificado, y la forma en que balanceaba el bastón hacia el frente le daba un aura dominante, que era propia de un gobernante. Había numerosas ofrendas colocadas frente a la estatua de piedra. Desde el punto de vista de Mare, todas estas ofrendas eran inútiles. Eran objetos triviales como flores y peces. Pero a Mare no le disgustó la oferta. Los homenajes transmitieron claros sentimientos de admiración y culto. Por ejemplo, las flores no crecieron en las marismas, sino en el bosque. Como el bosque era peligroso para los hombres lagarto, alguien debió haber arriesgado su vida para conseguir estas flores. Además, los peces eran mucho más grandes que los hombres lagarto comían, y se notaba que habían seleccionado lo mejor a ofrecer. Mare asintió con la cabeza con satisfacción. El hecho de que alguna chusma de la nada finalmente hubiera reconocido la grandeza de su maestro lo hizo feliz. Gracias por el arduo trabajo. Mare habló primero con los hombres lagarto que se movían inquietos y le lanzaban miradas. Estaban allí para limpiar el templo. Estos eran algunos de los pocos hombres lagarto que poseían las habilidades de un druida. En su cuello había una medalla con el símbolo del gremio de Ainz Al-Gaun. Entre ellos y Mare, su diferencia en sus estados era como el abismo entre los cielos y la tierra. Su relación era la de un gobernante y un sirviente,
y no había necesidad de elogiarlos por su arduo trabajo. Pero debido a las razones expuestas anteriormente, Mare sintió una sensación de satisfacción y los elogió. Mare dejó atrás a los hombres lagarto que estaban haciendo una reverencia y abandonó el templo con los overlords. Lo que estaba frente a ellos era el pantano y la aldea de los hombres lagarto. Fue más próspero que antes. Su población había disminuido debido a la guerra, pero con las 5 tribus unidas, formaron una aldea grande y saludable. Las barreras de madera rodeaban un área grande y, aunque uno se preguntaría cómo habían logrado erigir torres de vigilancia en terreno blando, esqueletos blancos, probablemente la vieja guardia de Nazarik, vigilaban con sus arcos desde lo alto de las torres de vigilancia. Parecían estar patrullando para asegurarse de que ningún intruso pudiera entrar. ¿Dónde estaría Kokyoto-san? Kokyoto era fácilmente reconocible en más de un sentido. Si estaba en el pueblo, sería fácil de ver e incluso si estuviera en una de las casas, sus sirvientes estarían parados afuera. Mare había mirado alrededor de todo el pueblo, pero Kokyoto no estaba a la vista. ¿Alguien puede preguntar dónde está Kokyoto-san? Entendido. Por favor, espere un momento. Uno de los overlords, Orilies, volvió al interior del templo. Mare miró el pantano, la pacífica aldea de los hombres lagarto. No había señales de que nadie desconfiara de la vieja guardia de Nazarik, y a los niños de los hombres lagarto tampoco parecía importarles. Coexistieron como si fuera natural. A pesar de que los no muertos invadieron este lugar y ahora están subyugados, no parecen guardar rencor. ¿Es porque la política de integración de Kokyoto-san está funcionando bien, o los hombres lagartos son naturalmente así? Mientras Mare deambulaba pensando, Orilies regresó. Me disculpo por hacerle esperar, Mare-sama. Los que trabajaban en el templo no sabían dónde estaría Kokyoto-sama. Pero dijeron que Sasori Usasa, el jefe de esta confederación tribal, podría saberlo. Entonces, vayamos allí. Mare y compañía caminaban con Orilies a la cabeza. En lugar de atravesar la aldea de hombres lagarto recién erigida en el pantano, caminaron a lo largo de la orilla del lago. Pronto apareció un bosque y pudieron ver a varios vieja guardia de Nazarik aquí y allá por todo el bosque. Cuando salieron del bosque, llegaron a la orilla de un pantano diferente al anterior. Se estaba llevando a cabo una construcción considerable. Se bloqueó el agua, y cerca de 10 golems de piedra excavaron la tierra, y los hombres lagartos se llevaron la tierra en un vagón de mano a algún lugar. Cuando Mare estaba observando y preguntándose lo que estaban haciendo, un gran hombre lagarto salió corriendo. El hombre lagarto tenía un físico magnífico, con cicatrices por todo el cuerpo. Destacó entre los otros hombres lagarto de muchas maneras. La medalla en su cuello se balanceó de izquierda a derecha por correr apresuradamente. La medalla era el símbolo de ser un súbdito y una forma de protegerlos, pero la medalla en sí no tenía propiedades mágicas. El hecho de que lo llevaran alrededor del cuello demostraba que eran propiedad de Ainz. Por lo tanto, nadie bajo el mando de la gran tumba del Ser Supremo de Nazarik debía dañar a los hombres lagarto. Por supuesto, si había una buena razón para que muriera un hombre lagarto, esa era una historia diferente. Tenían suerte o no, los hombres lagarto mostraban respeto por los fuertes y ninguno se atrevía a salirse de la línea. Bienvenido, Mare-sama. Mi nombre es Sasori Usasa, ¿verdad? Así es. Es un honor que me recuerde. Lo oí de Kokyoto-san. Dime, ¿sabes dónde está Kokyoto-san en este momento? Sasori parecía estar sumido en sus pensamientos. Creo que se dirigió con sus subordinados para subyugar a los hombres sapo, con un número considerable de hombres lagarto por estar familiarizados con el área. ¿Hombres sapo? Son semihumanos que viven en el lado noreste del lago. Ellos se ven similares a las ranas y no son amables con nosotros. Tienen las habilidades para domesticar monstruos grandes, por lo que son un oponente muy molesto para nosotros. Escuché que hubo una gran guerra en la época de mi padre. Parece que sufrimos una derrota devastadora, hasta el punto de que una de las tribus tuvo que disolverse. Suenan fuertes. Adecuado para una especie que vive en el norte. Este lago parecía como si 2 lagos estuvieran unidos en forma de calabaza. Hacia el sur estaba el lago más pequeño, donde vivían los hombres lagarto,
siendo aproximadamente la mitad del pantano y la otra mitad del lago. Dado que el nivel del agua era relativamente bajo, no había muchos monstruos grandes. Comparativamente, la parte norte del lago era más profunda con muchos monstruos gigantes y tendían a ser más fuertes. Por supuesto, desde el punto de vista de Mare, la diferencia era mínima. ¿No son esos hombres sapo en realidad una especie llamada Tubei? Eran monstruos que vivían en el pantano veneno que solía rodear a Nazarik. Su hermana había domesticado a algunos de ellos. Bueno, yo no sabría algo así. ¿Qué tal preguntarle directamente cuando regrese? Debería volver pronto. Entonces haré eso. Este es un tema diferente, pero parece que están construyendo algo grande aquí. ¿Para qué sirve? No parece un sistema de defensa para el pueblo. Sí, estamos construyendo la cuarta granja de peces. Mare lo entendió después de que Sasuriu le explicara los detalles. Era bueno que las tribus de hombres lagarto estuvieran unidas, pero estaba el problema de su suministro de alimentos. Aunque hubo muchos que murieron en la guerra, había una cantidad limitada de comida que podían cazar solo en esta área. La solución fue volver hasta donde solían estar las antiguas aldeas y cazar allí, pero el nuevo supervisor de los hombres lagarto, Cocyutos, no lo permitió. A diferencia de cuando se mueve en grupos grandes, como una tribu entera, cuando se viaja en números pequeños, hay posibilidades de ser atacados por monstruos. A Cocyutos le preocupaba que la ya pequeña cantidad de hombres lagartos se redujera aún más. Así que Cocyutos abordó el tema de la comida de frente para la prosperidad de los hombres lagarto. Primero, trajo comida de Nazarik, con el permiso de Ainz, y la distribuyó a los hombres lagarto. Después, buscó una forma de recolectar alimentos de forma semipermanente. Lo que naturalmente llamó su atención fue la granja de peces de Sariusu. Después de una discusión con Demiurge, Cocyuto siguió adelante con la creación de una granja de peces aún más eficaz. La construcción de granja de peces se estaba llevando a cabo a una velocidad extrema, y actualmente había 3 granjas de peces gigantes, con esta, la cuarta, en camino. Pero no puedes empezar a criarlos mientras son crías, ¿verdad? Sí. No, el conocimiento de mi hermano menor solo se relaciona con la cría de peces que ya habían crecido un poco. Pero Demiurge-sama nos enseñó lo básico, así que también estamos preparando la granja de peces para las crías. Predigo que dentro de unos años, habremos duplicado el suministro de alimentos solo de la granja de peces. Es así. En unos años, no necesitaremos traer pescado de Nazarik. Y, por supuesto, siempre podrá obtenerlos durante una emergencia. Todos estamos agradecidos con Ainz-sama desde el fondo de nuestros corazones. Fue porque nos dio tantos peces. Hablando de eso, el pescado que recibimos no tenía órganos. ¿Cómo vivieron? ¿Son criaturas que no necesitan comida, como algunos monstruos? No, considerando que tampoco tienen huesos. Es comida hecha por seres supremos como Ainz-sama. Cocyutos lo que trajo fue la comida hecha con un ítem denominado el caldero de Dagda. ¿Es eso cierto? ¿Podría crear suficiente pescado para que comiéramos todos? Sasuriu negó con la cabeza. Cuando Sariusu y otros que se quedaron en el gran castillo regresaron por un tiempo, contaron historias de un mundo de ensueño. Hablaron de los distintos mundos de la gran tumba de Nazarik, como el verdadero reino de un dios. ¿Ainz-sama posee el poder de un dios? Por supuesto. Mare se preguntó por qué este hombre lagarto estaba haciendo una pregunta obvia. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Después de todo, Ainz-Oalga-Un era el más grande de los dioses y fue su creador. ¿Es eso así? Todo esto es gracias a Ainz-sama. Gracias. Bien. Le transmitiré su agradecimiento. Fin de la parte 2.